En un planeta distante, muy alejado de la Tierra, las estrellas brillaban intensamente contra el vacío negro del espacio. El planeta conocido como Stura era el hogar de una raza de extraterrestres avanzados y curiosos. Habían explorado muchos mundos, pero nada les había fascinado más que el extraño planeta llamado Tierra. Entre los exploradores Ceteran, había una joven alienígena llamada Lyra. Ella siempre había sentido curiosidad por los humanos. Sus extrañas formas de vivir e interactuar eran muy diferentes a las de su propia especie. La especie de Lyra, los Surans, eran conocidos por su estricta jerarquía social, donde los machos gobernaban a las hembras, especialmente durante las temporadas de apareamiento. Los machos eran dominantes y era normal que consumieran a las hembras después del apareamiento. Para los Turans, era simplemente la forma de vida. Lyra, sin embargo, era diferente. Ella no comprendía del todo las costumbres de su especie y a menudo se encontraba cuestionando las reglas. Su curiosidad la llevó a la Tierra en una misión secreta. Quería observar a los humanos de cerca y ver cómo interactuaban durante sus temporadas de apareamiento. Sin embargo, lo que descubrió cambiaría su comprensión de la vida para siempre. Lyra aterrizó su pequeña nave cerca de un asentamiento humano, asegurándose de permanecer oculta a la vista. Había aprendido a mantenerse fuera de la vista, usando su tecnología de sigilo para permanecer invisible a los ojos humanos mientras observaba cuidadosamente desde la distancia. Ella vio algo que hizo que su corazón se acelerara con confusión e incredulidad. Allí, en un tranquilo campo de hierba, se reunió un grupo de humanos. En el centro había un hombre humano, alto y musculoso, con una mujer a su lado. Lo que sorprendió a Lyra no fue su apariencia sino la forma en que interactuaban. El hombre humano estaba de pie frente a la mujer, casi como si la protegiera. Él seguía mirando a su alrededor, observándola con lo que parecía ser cuidado y preocupación. Lyra nunca había visto tal comportamiento antes. En su mundo, los hombres eran quienes dominaban y controlaban. Eran agresivos y feroces. Pero allí estaba este ser humano actuando con ternura. Lyra no podía entender. Ella había escuchado las historias de la Tierra antes, pero ninguna de ellas mencionaba lo protectores que eran los humanos con sus hembras. Mientras Lyra observaba atentamente, sucedió algo aún más extraño. Un peligroso depredador apareció del bosque cercano. La criatura era enorme, con garras afiladas y ojos brillantes. Los humanos que rodeaban al hombre y a la mujer entraron en pánico, pero el hombre no. Se movió rápidamente y con decisión, colocándose entre la mujer y la criatura, listo para defenderla. Lyra sintió una oleada de emoción en su interior, algo que nunca había experimentado antes. ¿Era así realmente como actuaban los humanos? ¿Podría ser que este hombre humano no estuviera siguiendo los caminos de su propia especie? Su mente estaba llena de preguntas. Justo cuando el depredador se abalanzó, el humano macho lanzó un palo pesado hacia la criatura, golpeándola en la cara. El depredador retrocedió, gruñendo de dolor antes de darse la vuelta y correr de nuevo hacia el bosque. Los humanos que los rodeaban vitorearon y aplaudieron, pero el humano masculino solo se volvió hacia la mujer que estaba a su lado. Él la ayudó suavemente a ponerse de pie y luego se abrazaron. Lyra quedó atónita. Lo que había presenciado contradecía todo lo que sabía. Los Satán veían a los hombres como líderes y fuertes protectores, pero el acto de proteger a una mujer de esta manera sin la expectativa de dominio o violencia era completamente ajeno a ella. Por primera vez, Lyra sintió una profunda confusión acerca de su propia especie. Los Satáns nunca actuaron de esta manera. Para ellos, los varones debían ser temidos y respetados, pero nunca cuidados con tanto afecto. ¿Por qué estos humanos eran tan diferentes? ¿Cómo podían ser tan amables entre sí, especialmente durante una época tan peligrosa como la temporada de apareamiento? Mientras Lyra flotaba sobre ellos en su nave invisible, tuvo que tomar una decisión. ¿Debería seguir observando a estos extraños humanos? ¿Debería intentar comprender más sobre sus costumbres?
¿Pero qué pasaría si descubrieran que ella estaba allí? Ella no podía arriesgarse a ser expuesta. No estaba segura de si los humanos la aceptarían o si siquiera serían capaces de comprender su presencia. Justo cuando estaba a punto de partir, los sensores de su nave emitieron un pitido. Un grupo de humanos caminaba hacia su posición, sin percatarse de su presencia. Lyra se quedó congelada. No estaba segura de si podría permanecer oculta por mucho más tiempo. Los humanos se estaban acercando. ¿Podría escapar sin ser detectada? Su corazón latía con fuerza en su pecho y por un momento se preguntó si esta misión era un error. ¿Qué pasaría si los humanos fueran peligrosos? Pero antes de que pudiera decidirse, uno de los humanos levantó la vista. Lyra contuvo la respiración. ¿La verían? ¿La descubrirían? Entonces, el hombre humano que ella había estado observando antes se detuvo y miró a su alrededor, sus ojos escaneando el área como si pudiera sentir que algo estaba fuera de lugar. En ese momento, Lyra se dio cuenta de algo importante. El hombre era consciente de su entorno. Era inteligente, alerta y protector. Ella nunca se había encontrado con un ser como él antes. El suspenso aumentó mientras Lyra esperaba su siguiente movimiento. ¿Qué pasaría ahora? ¿La encontraría el hombre humano? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido repentino. Era el sonido de una tormenta que se acercaba y los humanos parecían estar preparándose para abandonar el campo. Lyra respiró aliviada, sabiendo que había evitado ser detectada por ahora. Mientras aceleraba su nave para abandonar el área, la mente de Lyra corría. Nunca había esperado que este encuentro desafiara todo lo que sabía sobre la vida. Ella solo había venido a estudiar a los humanos, pero ahora no podía deshacerse de la sensación de que su viaje recién había comenzado. ¿Qué había visto hoy? ¿Y qué descubriría a continuación acerca de estas extrañas y compasivas criaturas llamadas humanos? Lyra no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Las acciones del hombre, su instinto protector y la forma en que trataba a la mujer habían dejado una impresión en ella. Era algo que ningún Suran haría jamás. ¿Cómo podía esta raza de criaturas, tan diferente a la suya, mostrar tanta ternura y cuidado? Era como si todas las reglas que le habían enseñado se pusieran patas arriba. De regreso a bordo de su nave, flotando silenciosamente en las nubes sobre la tierra, Lyra se sentó frente a su consola de observación, repitiendo la escena en su mente. El hombre no solo había defendido a la mujer, sino que después la había consolado. Era tan ajeno a la comprensión que Lyra tenía del universo. Podía sentir algo muy profundo dentro de ella, una necesidad de saber más. No podía deshacerse de la sensación de que los humanos tenían algo de lo que su propia especie carecía. Incapaz de ignorar la atracción de su curiosidad, Lyra tomó una decisión. Ella aterrizaría e interactuaría directamente con los humanos. Había demasiadas preguntas dando vueltas en su mente, y solo experimentando su mundo de primera mano pudo comenzar a comprenderlas. Con una sensación de excitación nerviosa, se dirigió a la superficie de la Tierra una vez más. Esta vez, aterrizando en una zona más tranquila y aislada, cerca del asentamiento humano. Ajustó los dispositivos de camuflaje de su nave, asegurándose de permanecer oculta a su vista, y salió al mundo alienígena. Los humanos continuaron con sus rutinas diarias, sin percatarse de su presencia. Lyra los observó desde la distancia, observando sus hábitos, sus interacciones y su forma de vida. Se sintió especialmente atraída por los machos, tratando de ver si había algún rastro de la agresión que esperaba encontrar, pero no había ninguno. En cambio, vio a hombres trabajando junto con mujeres, colaborando de una manera que le parecía extraña y desconocida. No tardó mucho para que Lyra encontrara al hombre humano en el campo. Estaba hablando con otros en un grupo pequeño, riendo e interactuando de una manera que parecía cálida y genuina. Sus ojos brillaban de vida y su voz tenía una suavidad que hizo que el pecho de Lyra se oprimiera de emoción. Ella nunca había visto a un hombre Saran mostrar tanta calidez. Su deseo de acercarse a él se hizo más fuerte, pero el miedo la detuvo.
¿Qué pasaría si él se fijara en ella? ¿Podría ella explicarle su presencia? ¿Podría él entenderla? Ni siquiera estaba segura de poder comunicarse con él. El lenguaje humano era difícil de comprender y ella no sabía si su dispositivo traductor funcionaría tan bien como esperaba. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero la curiosidad triunfó. Ella no podía irse hasta saber más. Con pasos cautelosos, se acercó al grupo de humanos que permanecían escondidos fuera de la vista. Pero cuando se acercó, un sonido rompió el silencio. Un fuerte chasquido de una ramita detrás de ella la hizo congelar. Alguien venía. Ella se giró rápidamente, con el corazón acelerado. Para su sorpresa, no era un humano. Era un animal. Una criatura grande con garras afiladas y dientes similares al depredador que había visto antes. Pero este parecía más peligroso, más agresivo. Sus ojos se fijaron en Lyra y gruñó profundamente. Por una fracción de segundo, el pánico se apoderó de Lyra. Ella no estaba preparada para un ataque. Ella estaba desarmada y la criatura era rápida. Dos rápidos para evadirla. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Pero, ¿qué podía hacer? No estaba segura de cómo defenderse en un mundo que era tan diferente del suyo. Entonces, justo cuando la criatura se abalanzó, una figura apareció de las sombras. El hombre humano del campo, al que ella había estado observando, se movió a la velocidad del rayo. Extendió la mano hacia un palo que estaba cerca, con la mirada fija y determinada. Sin dudarlo, lo lanzó hacia la criatura, desviándola de su curso. La criatura se tambaleó hacia atrás, gruñendo con furia. Pero el humano no había terminado. Con una fuerza que sorprendió a Lyra, volvió a atacar, golpeando a la bestia en la cara. El depredador gritó y se retiró al bosque, dejando a Lyra y al humano parados en el claro, respirando con dificultad. Lyra no podía creer lo que acababa de ver. El humano le había salvado la vida. Ella no esperaba que él viniera en su ayuda, y mucho menos que fuera tan hábil en la lucha. El shock del momento la dejó congelada en el lugar, sin saber qué hacer a continuación. El humano se acercó lentamente, con rostro cauteloso, pero no hostil. Él habló, pero Lyra no pudo entender las palabras. Su dispositivo traductor no se había activado a tiempo. ¿Estás bien?, preguntó el humano, con voz amable y preocupada. Lyra parpadeó y se dio cuenta de que le estaba hablando directamente a ella. El hombre humano no tenía idea de que era ella, quién era o por qué estaba allí. Pero él no tenía miedo. En cambio, parecía centrado en su bienestar. Por un momento, Lyra consideró correr, retirarse a su nave y escapar de regreso a la seguridad de su propio mundo. Pero algo dentro de ella la detuvo. Ella sintió una extraña atracción hacia él. Algo que nunca había experimentado antes. Era la forma en que se preocupaba, la forma en que la trataba, como si ella importara. «Estoy bien», dijo Lyra vacilante, con la voz temblorosa por el encuentro. El humano sonrió cálidamente, aunque su expresión estaba llena de confusión. No esperaba encontrar a alguien aquí solo. «¿Qué estás haciendo?». Lyra dudó. Ella no podía decirle la verdad. Aún no. ¿Pero qué podía decir? Ella no podía permitirse el lujo de cometer un error ahora. Antes de que pudiera responder, el grupo de humanos de antes apareció, sus rostros llenos de curiosidad. Habían visto la conmoción y vinieron a investigar. Miraron a Lyra, sin saber qué hacer con su presencia. El hombre humano se volvió hacia ellos, hablándoles en su idioma y explicándoles que todo estaba bien. Pero Lyra podía ver la incertidumbre en sus ojos. Ellos desconfiaban de ella, al igual que ella desconfiaba de ellos. Su misión se iba haciendo más complicada a cada segundo. Lyra se dio cuenta de que tenía que decidir qué hacer. ¿Se quedaría y trataría de comprender a estos extraños humanos? ¿O se marcharía antes de que fuera demasiado tarde? A medida que la tensión crecía a su alrededor, una cosa estaba clara. El encuentro de Lyra con los humanos apenas había comenzado.
El corazón de Lyra latía con fuerza mientras observaba al humano y a su grupo de compañeros estudiarla cuidadosamente, sus ojos llenos de sospecha, pero también de curiosidad. La conversación se había vuelto incómoda. La barrera del idioma entre ellos hacía que cada intercambio pareciera incierto. Sin embargo, a pesar de la confusión, había un entendimiento tácito en el aire. Ella ya no era solo una misteriosa extraterrestre de otro mundo. Ella era algo más para ellos, un rompecabezas que necesitaban resolver. El hombre humano, cuyo nombre ella había descubierto que era Isen, pareció tomar el control. Él era quien la había protegido de la criatura, y ahora parecía ser el quien más quería descubrir quién o qué era ella. A pesar de sus dudas iniciales, Lyra decidió quedarse. Algo en lo profundo de ella le decía que en estos humanos había más de lo que ella podía imaginar. Eran extraños, sí, pero había algo fascinante en su amabilidad. Ella no esperaba formar ningún tipo de conexión aquí, pero la forma en que Isen la trataba había abierto una puerta que no estaba segura de estar lista para cruzar. Isen invitó a Lyra a regresar con él al asentamiento humano. Era un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad más grande, un lugar donde los humanos vivían vidas sencillas, cultivando y comerciando entre ellos. Lyra lo siguió, manteniendo la distancia al principio, pero pronto se encontró caminando a su lado. El aire era cálido y el cielo era de un azul vibrante, algo que solo había visto en los momentos más pacíficos de su mundo natal. Llegaron a una casa modesta en las afueras del asentamiento. Era pequeño pero acogedor. Los compañeros de Isen, que se habían presentado como Clare y Ben, parecían igualmente curiosos por ella, aunque Clare la miró con un poco más de preocupación en sus ojos. Ben, por otro lado, parecía el tipo de persona que habla primero y piensa después. ¿De verdad eres de otro mundo? Ben preguntó. Su voz era una mezcla de emoción e incredulidad. Lyra asintió, sin saber qué decir. Ella no estaba allí para revelar todo sobre sí misma, sobre el estilo de vida de Saran o su misión. ¿Pero cuánto debería contarles? Ella tampoco podía mentir. La verdad saldría a la luz tarde o temprano. Sí, dijo ella suavemente, con un matiz de incertidumbre en su voz. Soy de un planeta diferente. Isen, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante, sus ojos, todavía llenos del calor que ella había notado antes, la estudiaron cuidadosamente. ¿Por qué estás aquí? Él preguntó. Lyra se quedó congelada. La pregunta era tan simple y al mismo tiempo tan profunda. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Para estudiarlos? ¿Para entenderlos? ¿Se suponía que ella debía ser testigo de su forma de vida? ¿O ya se había involucrado más de lo que pretendía? Quería entender tus costumbres, respondió ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Nunca había visto criaturas como tú antes. Ben se rió. Bueno, ese es el eufemismo del siglo. Pero Isen no se reía. Mantuvo su mirada fija en Lyra. Y por un momento, Lyra sintió un peso extraño en su mirada. Era como si pudiera ver a través de ella, como si supiera que en su historia había más de lo que ella dejaba ver. Sin embargo, él no la presionó para obtener respuestas y en lugar de eso le ofreció un asiento en su mesa como si todo pudiera continuar normalmente. Pero las cosas estaban lejos de ser normales. Esa noche, después de una cena sencilla, Lyra se sentó sola en la pequeña habitación de invitados que Isen le había ofrecido. Ella no podía dejar de pensar en su propósito aquí. Ahora estaba claro que ella era más que una simple observadora. De alguna manera, se encontró enredada en las vidas de estos humanos. La habían acogido, le habían mostrado amabilidad y ahora no sabía cómo irse. Pero esa no era su única preocupación. Ella había presentido algo durante la conversación anterior. Algo no estaba bien. Mientras estaba sentada allí, en la habitación silenciosa, sintió el peso del silencio presionándola. ¿Estaba realmente segura allí o la estaban vigilando? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se levantó rápidamente,
presionando instintivamente su mano contra el costado de su vestido como para ocultar algo, aunque sabía que no había nada que ocultar. La puerta se abrió con un crujido y Isen entró con expresión seria. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Lyra asintió, pero su corazón dio un vuelco. Ella no estaba segura de hacia dónde se dirigía esta conversación. Isen cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella. No sé de qué estás huyendo, empezó. Su voz suave pero firme. Pero puedo decir que hay más en ti de lo que nos has contado. No estás aquí solo para observar. Estás ocultando algo y no creo que estés a salvo. La mente de Lyra corría. ¿Cómo podría saberlo? Tenía su miedo reflejado en su rostro. ¿O fueron sus instintos, su naturaleza alienígena, los que la traicionaron? Ella había venido a la Tierra para observar y comprender, pero ahora parecía que ya había sido marcada como alguien que no pertenecía del todo allí. Empezó, pero Isen la interrumpió con voz apremiante. Todos hemos estado en situaciones así, dijo Isen, entrecerrando los ojos con intensidad. Cuando huyes de algo, cuando escondes algo, siempre hay gente o cosas que te persiguen. Y creo que estamos atrapados en algo más grande que el simple hecho de que tú estés aquí. No sé si podamos protegerte, pero necesito saber la verdad. Lyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siempre la habían entrenado para confiar en sus instintos, y ahora mismo sus instintos le gritaban que se fuera, pero no podía. Algo la detenía. ¿Eran las palabras de Isen o la conexión que sentía con él? No sé cómo explicarlo, dijo Lyra lentamente. Pero tienes razón. No estoy aquí solo por las razones que te dije. Y hay fuerzas de mi mundo que vendrán por mí si saben que he estado aquí. Isen se inclinó, con los ojos llenos de determinación. No vamos a dejar que nadie te haga daño. Estás a salvo aquí. Resolveremos esto juntos. Pero mientras Lyra lo miraba a los ojos, no pudo evitar preguntarse. ¿Podría confiar en él? ¿Y si lo hacía, sería la decisión correcta? Había demasiadas preguntas, demasiadas incógnitas. Justo cuando creía haber encontrado a alguien en quien confiar, un sonido distante y familiar resonó desde fuera de la ventana. Al principio fue bajo, pero se hizo más fuerte. Chirriante, mecánico e inconfundiblemente extraño. Su corazón se detuvo. Las fuerzas de su mundo la habían encontrado. El secreto de Lyra ya no estaba a salvo, ni tampoco los humanos que le habían ofrecido refugio. El sonido de las naves acercándose resonó en la noche, el inconfundible zumbido de sus motores rompiendo el silencio. El corazón de Lyra se aceleró mientras corría hacia la ventana de la pequeña habitación, sus ojos escudriñando el horizonte. No era solo el ruido lo que la aterrorizaba. Era el reconocimiento. Sabía quiénes eran. Los cazadores Suran habían llegado. Eran implacables, hábiles y despiadados. Por un instante, se quedó paralizada, con el cuerpo tenso por el pánico. Había temido que este día llegara, pero no lo había esperado tan pronto. Pensó que tendría más tiempo para prepararse, para comprender mejor a estos humanos, para forjar una conexión más profunda antes de que su pasado la alcanzara. Pero ya no había tiempo para arrepentimientos. El sonido de las naves se hizo más fuerte, acercándose. Podía ver sus siluetas sombrías contra el cielo iluminado por la luna, abriéndose paso entre las nubes como depredadores cazando a su presa. Isen, todavía en la habitación con ella, había notado el cambio en su actitud. Se levantó rápidamente, con el rostro deformado por la preocupación. «Lyra, ¿qué ocurre?», preguntó con voz aguda. Lyra se giró hacia él, con los ojos abiertos por el miedo. «Están aquí. Me encontraron». Los ojos de Isen se abrieron de par en par, sorprendido, y por primera vez, Lyra vio algo en el que no había notado antes. Miedo. No solo estaba preocupado por ella. Estaba aterrorizado por sí mismo y por su gente. «¿Quiénes son?», preguntó con voz temblorosa. «Son cazadores de mi mundo», explicó ella,
con la voz tensa y apremiante. Rastrean a quienes infringen nuestras leyes, a quienes se van sin permiso. Están aquí para traerme de vuelta, y si me encuentran aquí, no se detendrán hasta haber destruido todo a su paso. Sin esperar respuesta, Lyra se dirigió a la puerta, pero Isen la bloqueó. No podemos simplemente correr, dijo. Necesitamos un plan. No podemos enfrentarlos así. Pero Lyra sabía que no había tiempo para planes. Ya sentía el peso de las naves acercándose, su presencia cerniéndose sobre el pequeño asentamiento humano. Solo había una forma de sobrevivir, y no era escondiéndose ni huyendo. Tenemos que irnos, dijo Lyra con voz firme a pesar del pánico que la embargaba. Ahora, vaciló Isen, mirando por la ventana donde las naves ya eran visibles a lo lejos. Podía ver sus luces destellar, acercándose, aumentando su velocidad. ¿A qué velocidad puede despegar tu nave? Él preguntó. Mi nave es rápida, pero no lograremos salir sin luchar, admitió Lyra. Si nos vamos, nos cazarán. Nos rastrearán y no pararán hasta atraparnos. Isen la miró con expresión firme. Entonces peleamos. El corazón de Lyra dio un vuelco. No lo entiendes. No puedes luchar contra ellos. No se parecen a nada que hayas enfrentado antes. Los Huran son demasiado fuertes, demasiado despiadados. Si te atrapan, te protegeré. Isen interrumpió, su voz llena de determinación. Me salvaste una vez y ahora es mi turno de salvarte. No voy a dejar que te lleven. Sus palabras, aunque valientes, le parecieron casi tontas a Lyra. Pero la sinceridad en sus ojos la hizo detenerse. A pesar de las abrumadoras probabilidades, a pesar del terror que sentía, había algo en Isen que la hacía querer creerle. Está bien, susurró. Pero tienes que escucharme. Si queremos sobrevivir a esto, tenemos que ser inteligentes. Isen asintió con una expresión sombría. Dime qué hacer. Los dos salieron corriendo de la casa, con el frío aire nocturno arañándoles la piel. Lyra sintió una extraña mezcla de miedo y euforia mientras atravesaban el asentamiento. Los habitantes del pueblo, inconscientes del peligro que corrían, continuaban con sus rutinas nocturnas, ajenos a la inminente amenaza. ¿De dónde vienen?, preguntó Isen, mirando nerviosamente al cielo. Lyra señaló hacia el horizonte. Desde el oeste, aterrizarán cerca del límite del bosque. No tenemos mucho tiempo. Al llegar a las afueras del asentamiento, Lyra oyó los motores de la nave aumentar de volumen. Las vibraciones de su aproximación le provocaron escalofríos. Su nave, oculta en un claro cercano, era su única esperanza. La respiración de Isen era agitada mientras la seguía, con la mirada fija en torno, buscando cualquier señal de los cazadores. ¿A qué distancia estamos?, preguntó con urgencia. No lejos, respondió Lyra con voz tensa. Pero tenemos que darnos prisa. Llegaron al claro, y la nave de Lyra apareció a la vista, elegante, plateada y mucho más avanzada que cualquier cosa que los humanos hubieran visto jamás. El casco de la nave brillaba bajo la luz de la luna, y sus motores zumbaban suavemente, listos para despegar. Lyra se dirigió a la entrada de la nave, pero al hacerlo, una repentina explosión de energía atravesó el aire, impactando el suelo a pocos centímetros de ella. Se dio la vuelta, con el corazón acelerado. Los cazadores habían llegado. Dos grandes naves descendieron del cielo, sus oscuras siluetas se alzaban como monstruos. De la escotilla abierta de una de ellas, soldados armados comenzaron a descender, sus armas brillando con intenciones letales. «Ya están aquí», gritó Lyra, lanzándose al interior de la nave. «Entren ahora». Isen lo siguió, y la escotilla se cerró de golpe tras ellos con un golpe sordo. Las manos de Lyra volaron sobre los controles, rápidamente, activando los motores de la nave. Las luces interiores parpadearon al encenderse, y Lyra sintió el peso del momento. «¡Aguanta!», le gritó a Isen mientras activaba los propulsores.
La nave se sacudió hacia adelante, elevándose hacia el cielo con una fuerza que los presionó contra sus asientos. Desde abajo, las naves de los cazadores ya los perseguían, disparando ráfagas de energía que explotaban contra la atmósfera. Los destellos brillantes iluminaban el cielo como fuegos artificiales, pero Lyra no se atrevió a mirar atrás. ¿Cómo los perdemos?, gritó Isen por encima del rugido de los motores. ¿Puedes escapar de ellos? Puedo, dijo Lyra con voz firme a pesar del caos, pero no sin luchar. No se rendirán fácilmente. Tenemos que ser más astutos que ellos. Mientras la nave se disparaba hacia las estrellas, el corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho. Sabía que esto era solo el principio. La verdadera lucha apenas comenzaba, y cada decisión a partir de ahora podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. Con los cazadores Suran pisándoles los talones. Y con un futuro incierto por delante, Lyra y Isen no tuvieron más remedio que enfrentarse al peligro que les aguardaba y a cualquier otro que se encontrara más allá de las estrellas. Las estrellas fuera de la ventana se reflejaban en borrones de luz mientras la nave de Lyra surcaba el cielo, con sus motores zumbando por la fuerza de su escape. Isen se aferró al asiento junto a él, con los nudillos blancos y los ojos abiertos por el miedo y la incertidumbre. Lyra nunca lo había visto tan nervioso. Y en ese momento, se dio cuenta de cuánto dependía de él. No solo para su protección, sino para tener el coraje de afrontar lo que se avecinaba. Pero a pesar del caos exterior, algo mucho más peligroso estaba sucediendo en el interior. Lyra sabía que no podía seguir huyendo eternamente. Los cazadores veteranos eran implacables y sus naves rápidas. Cuanto más se abrían paso a través del espacio, más vulnerables se volvían. Si no ideaban un plan, no saldrían con vida. Isen miró a Lyra con voz aguda y urgente. ¿Cuánto falta para que nos atrapen? Lyra no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaban los instrumentos frente a ella. Ajustó el rumbo de la nave, sorteando los disparos láser que resonaban a su alrededor como un trueno. Tenemos que deshacernos de ellos, dijo con voz tensa. Pero se necesita más que velocidad. Isen se inclinó hacia él, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Lyra dudó un momento, con la mente acelerada. No había querido involucrar a Isen en esto. Pero ahora estaba claro que tenía derecho a saberlo. Estaba en esto con ella, le gustara o no. Si intento escapar de ellos, seguirán rastreándonos, dijo Lyra, bajando la voz. Están equipados con sistemas de rastreo que pueden seguirnos a cualquier parte, incluso a velocidad warp. La única forma de escapar es interrumpir sus sistemas. Isen entrecerró los ojos. ¿Y cómo lo hacemos? Lyra se giró hacia él, con el rostro tenso por la resolución. Necesito acceder a la red de su nave de mando, tomar el control de su sistema de rastreo. Si puedo anular sus sistemas, podremos escapar. Pero hay una trampa. Isen esperó. La tensión en la sala era palpable. ¿Cuál es la trampa? No puedo hacerlo sola, admitió Lyra, con voz firme pero cargada por el peso de sus palabras. Necesito tu ayuda. Isen parpadeó, claramente confundido. ¿Mi ayuda? ¿Cómo podría? Conoces la tecnología humana mejor que yo, interrumpió. Si puedes ayudarme con los sistemas a bordo, puedo acceder a su red. Pero va a ser difícil. En cuanto intente hackear sus sistemas, sabrán lo que hacemos. Estaremos expuestos. Isen la miró fijamente, procesando la información. Entonces, dices que tenemos que hackear su nave y desactivar sus sistemas de rastreo, y solo tenemos una oportunidad. Lyra asintió. Sí, y si fallamos, bueno, nos atraparán antes de que podamos estar a salvo. Había más en juego de lo que ninguno de los dos había imaginado. Lyra sintió un escalofrío al pensar en lo que sucedería si los Suran los capturaban. No había forma de saber qué le harían a Isen o a los humanos que le importaban. El miedo por su propia vida no era nada comparado con el miedo que ahora sentía por él. Isen tragó saliva con dificultad,
sopesando claramente sus opciones. No tenía mucha experiencia en guerra de alta tecnología, pero había visto lo suficiente de los sistemas de la nave de Lyra para saber que eran 1.000.000 de veces más avanzados que cualquier cosa que los humanos pudieran comprender. Si alguien podía hacer esto, esa era Lyra. Pero también sabía que tenía que hacer su parte. No podía dejar que lo hiciera sola. De acuerdo, dijo con voz firme. Hagámoslo. ¿Qué necesitas que haga? La mirada de Lyra se suavizó un poco. Concéntrate. Te guiaré a través del proceso. No tenemos mucho tiempo. Isen asintió y ambos entraron en acción. Lyra le entregó un pequeño panel de interfaz, que él colocó en una consola cercana. Rápidamente comenzó a introducir coordenadas en el sistema central de la nave, guiando a Isen con instrucciones precisas. Durante los siguientes minutos, el único sonido fue el rápido tecleo y el suave zumbido de los sistemas de la nave, trabajando sincronizados. El corazón de Lyra se aceleró, concentrada al máximo mientras se sincronizaba con la IA de la nave e intentaba contactar con las naves Suran que la perseguían. Mientras tanto, fuera de la ventana, los cazadores se acercaban. Sus enormes naves se cernían justo detrás de ellos, disparando una y otra vez, intentando acorralar a la nave de Lyra. Pero con cada disparo, ella desviaba la nave, esquivando y zigzagueando por el espacio con una agilidad que desafiaba la comprensión humana. «Entendido». La voz de Isen rompió el silencio. Su rostro era una mezcla de incredulidad y triunfo. «Me he conectado a su red. ¿Y ahora qué?» Los ojos de Lyra brillaron con determinación. «Ahora anulamos sus controles. Tendrás que activar el bypass que he subido. Interrumpirá temporalmente sus sistemas de rastreo. Una vez hecho, tendremos unos minutos para saltar a un lugar más seguro». Los dedos de Isen recorrieron la consola con gran precisión. «Esto parece una locura», murmuró en voz baja al presionar el último botón. «Pero si funciona». La nave se estremeció violentamente al iniciarse la transmisión. Por un instante, todo pareció ralentizarse. Las naves Suran volvieron a disparar, pero esta vez las explosiones fallaron por completo. Un pulso azul de energía salió disparado de la nave de Lyra, atravesando la oscuridad del espacio como un faro. «Lo logramos», exclamó Lyra con voz casi triunfal. «Su sistema de rastreo no funciona. No podrán seguirnos». Isen se recostó, respirando entrecortadamente. «Es increíble». Pero el rostro de Lyra permaneció sombrío mientras observaba la lectura del sistema. «Es solo temporal. Tenemos unos minutos como mucho. Necesitamos alejarnos lo máximo posible de ellos antes de que reinicien sus sistemas». Isen asintió, con la mente aún dando vueltas por lo que acababan de hacer. El peligro no había terminado, pero habían dado el primer paso hacia la supervivencia. Lyra ajustó el rumbo, escudriñando las estrellas cercanas. «Prepárense. Saltaremos a velocidad warp en 3, 2». La nave se tambaleó hacia adelante mientras Lyra encendía los motores, lanzándolos al vacío. Las estrellas a su alrededor se extendían en líneas y el tejido del espacio parecía retorcerse mientras avanzaban, dejando atrás a los cazadores, al menos por ahora. Mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse lentamente, Lyra exhaló profundamente. Lo habían logrado, pero su mente ya estaba trabajando, calculando su siguiente movimiento. Los cazadores Suran no habían terminado ni de lejos. Ellos, y por mucho que Lyra quisiera creer que estaban a salvo, sabía que esto era solo el principio. Isen se giró hacia ella, con una expresión que reflejaba alivio y confusión. «¿Y ahora qué? ¿Cómo sabemos si realmente se han ido?» Lyra lo miró, con los ojos oscurecidos por el peso de su realidad. «Ahora esperaremos y averiguaremos qué quieren de nosotros y cómo podemos evitar que vuelvan a perseguirnos». Pero en el fondo, Lyra sabía una cosa con certeza. El camino que les esperaba sería peligroso, y la verdad tras su persecución era algo que ninguno de los dos podía comprender del todo.
La nave zumbaba constantemente mientras se deslizaba por el vasto vacío del espacio, con los motores funcionando a baja potencia para evitar ser detectados. Las estrellas del exterior eran solo puntos de luz que no ofrecían guía ni dirección. Por primera vez desde que Lyra llegó a la Tierra, reinó el silencio, un silencio pesado y sofocante que pareció asentarse en lo más profundo de su pecho. Estaba sentada a los controles de la cabina, con las manos apoyadas ligeramente sobre la consola, pero su mente estaba lejos de estar quieta. Los cazadores turanos estaban ahí fuera esperando. No se habían rendido, y Lyra sabía que el tiempo se agotaba. Cada momento que pasaban escondidos solo los acercaba a otra confrontación, una que no estaba segura de poder sobrevivir. Isen se había quedado dormido en la popa de la nave, exhausto por la terrible experiencia. Pero incluso dormido, Lyra podía sentir su inquietud, la inquietud en sus movimientos. Estaba lidiando con las mismas incertidumbres que ella. Las incógnitas, los peligros y la verdad que seguían arremolinándose a su alrededor. Se recostó en su asiento y cerró los ojos, intentando acallar la tormenta en su mente. Siempre le habían enseñado a mantener la calma bajo presión, a pensar con lógica y estrategia. Pero cuanto más tiempo pasaba con Isen y los humanos, más complicado se volvía todo. Su misión, su propósito nunca le había parecido tan turbio. ¿Por qué había venido a la Tierra en primer lugar? ¿Era solo para observar, para estudiar a los humanos desde lejos, o algo más la impulsaba? ¿Algo que aún no podía comprender del todo? Cuanto más tiempo se quedaba, más se daba cuenta de que sus sentimientos eran. El cambio la había asustado. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el sistema de alarma de la nave cobró vida de repente, rompiendo el silencio con un agudo tono mecánico. El corazón de Lyra dio un vuelco mientras se apresuraba a silenciar la alerta. Sus dedos danzaron sobre la consola, visualizando el espacio circundante. Una nueva señal apareció en el radar. Una nave, grande y poderosa, se dirigía directamente hacia ellos. Se quedó sin aliento. Los cazadores Suran los habían encontrado de nuevo. Pero esta vez, no solo los perseguían. Esta vez, venían por algo mucho más importante. Se están acercando, murmuró Lyra, mientras sus ojos escudriñaban la trayectoria de la nave. Nos han encontrado. Isen se movió desde la popa de la nave, aturdido, incorporándose. ¿Qué está pasando? Los Suran están aquí. Nos han rastreado de nuevo. Isen se frotó los ojos y se puso de pie, con el miedo palpable en su voz. ¿Qué hacemos? La mirada de Lyra permaneció fija en la pantalla, su mente ya procesando sus opciones. Ya no podemos escapar de ellos. Si lo intentamos, nos destruirán antes de que tengamos la oportunidad de alcanzar la velocidad de la luz. El rostro de Isen se tensó al comprender. ¿Dices que no podemos escapar? Lyra no respondió de inmediato. Estaba calculando, analizando cada escenario, cada posibilidad. Queda una opción, dijo finalmente, en voz baja pero decidida. Pero es arriesgada. Podría funcionar o podría destruirnos a todos. Isen abrió mucho los ojos. ¿Cuál es el plan? Lyra respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Los confrontamos. Nos enfrentamos a los Toran directamente y contraatacamos. Si logramos acercarnos lo suficiente a su nave de mando, puedo hackear sus sistemas y obligarlos a retirarse. Pero para eso, tendremos que subir a bordo de su nave. ¿Estás loco? La voz de Isen se elevó en estado de shock. ¿Quieres que abordemos su nave? Eso es suicidio. Lo sé, dijo Lyra, con voz tranquila pero resuelta. Pero es la única oportunidad que nos queda. Isen caminaba de un lado a otro, con la mente acelerada. ¿Y cómo se supone que vamos a subir a su nave? ¿Tienes siquiera un plan para eso? Lyra se puso de pie, con la mirada endurecida. Llevo años estudiando su tecnología. Sus naves no son invencibles. Hay un puerto de atraque en la parte inferior de su nave de mando que normalmente no está vigilado.
Si podemos acercarnos sin ser detectados, podemos abordar. Isen abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Miró a Lyra, la miró de verdad, y vio algo que no había notado antes. La carga del liderazgo en sus ojos. Ahora lo entendía. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de tomar el control de su destino y quizás del de todos los que le importaban. Si lo hacemos, dijo Isen lentamente, no solo arriesgamos nuestras vidas. Lo arriesgamos todo. Pero tienes razón. No hay otra opción. Si no les plantamos cara, nunca seremos libres. Lyra asintió, aliviada de que Isen finalmente lo entendiera. Ya no era un simple humano atrapado en su lío. Era su aliado, su igual en esta lucha. Se movieron con rapidez, preparando la nave para la misión más peligrosa que jamás habían emprendido. Lyra fijó su rumbo, dirigiéndose directamente a la nave de Mando Sarin. Sintió el peso de la inminente confrontación como una piedra en el estómago, pero no se inmutó. Para eso había venido a la Tierra. Este era el momento que debía afrontar. Isen trabajaba a su lado, sus dedos sobrevolando la consola mientras sincronizaba los sistemas de su nave con el plan de Lyra. No era un experto en tecnología, pero había aprendido rápido. Juntos, eran un equipo con una sola oportunidad de éxito. La nave de Mando Suran se alzaba ante ellos, una estructura enorme e imponente contra el telón de fondo de estrellas. Era hermosa en su fría y mecánica forma. Su elegante diseño reflejaba a la perfección la despiadada eficiencia de los Turan. El corazón de Lyra se aceleró al acortarse la distancia entre sus naves. Se acercaban al puerto de atraque. Respiró hondo, concentrándose por completo. Concentró toda su energía en la tarea que le aguardaba. ¿Listos?, le preguntó a Isen con voz firme a pesar de la adrenalina que la recorría. Listos como nunca, respondió él, con la voz tensa y determinada. Los motores de la nave rugieron mientras Lyra hacía los últimos ajustes, guiándolos hacia la parte inferior de la nave de mando. Iban demasiado rápido, y los Atón ya eran conscientes de su llegada. Lyra vio cómo sus armas se cargaban, listas para disparar al intruso. No lo dudó. Con un movimiento de muñeca, activó el dispositivo de camuflaje. La nave brilló al fundirse con las sombras de la nave de mando, desapareciendo de la vista. Isen contuvo la respiración. Estamos dentro de sus defensas. Está funcionando. Por un breve instante, estuvieron ocultos, a salvo. Pero ambos sabían que eso no duraría mucho. Tenían momentos antes de que los Uran se dieran cuenta de lo sucedido, antes de que desataran el infierno sobre ellos. La voz de Lyra era tranquila, pero llena de determinación. Esto es todo. Prepárense. Estaban a punto de dar su último paso, y las consecuencias de un fracaso eran inimaginables. La nave de Mando Suran se alzaba imponente. Su elegante superficie metálica reflejaba las frías estrellas a medida que la nave de Lyra se acercaba. Habían atravesado sus defensas exteriores, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Se les agotaba el tiempo. Los Turans se darían cuenta de que estaban allí en cualquier momento. La cuenta atrás había comenzado, y cada segundo que pasaba era uno que no podían permitirse desperdiciar. Isen estaba junto a Lyra, con el rostro sombrío y determinado. El aire dentro de la nave se sentía denso por la tensión. Ya no había vuelta atrás. Habían puesto todo su empeño en este acto final, y este los destrozaría o los liberaría. Tenemos que llegar al núcleo de sus sistemas, dijo Lyra con voz firme mientras analizaba el mapa del interior de la nave en la consola. Una vez dentro, anularé sus sistemas de control y desactivaré sus armas. Eso nos dará unos minutos para escapar antes de que recuperen el control total. Isen asintió, aunque un destello de duda cruzó su rostro. ¿Y qué pasa si no lo logramos? Lo lograremos, dijo Lyra con firmeza. Tenemos que hacerlo. Ambos sabían que las probabilidades estaban en su contra. Pero Lyra no podía permitirse el lujo de considerar el fracaso. No cuando había tanto en juego.
Había venido a la Tierra por una razón. Para comprender a estos humanos, para liberarse de las limitaciones de las expectativas de su propia especie. Y ahora tenía un nuevo propósito. Isen era parte de ese propósito. Los humanos eran parte de ese propósito. Juntos, se abrieron paso entre las sombras de la nave de mando Satán, eludiendo las patrullas y evitando los sistemas de seguridad con la precisión que solo el conocimiento avanzado de Lyra podía proporcionar. Se sentía como si estuvieran caminando por un sueño. Los pasillos estériles y fríos de la nave reflejaban la ansiedad de su situación. Isen, sin embargo, iba un paso por detrás. Su mente aún asimilaba la gravedad de todo. ¿Estás seguro de que no podemos sabotear sus sistemas desde aquí?, susurró. No, respondió Lyra en voz baja. Tenemos que ir al corazón de la nave, donde está su centro de mando. Ahí se encuentran los sistemas de control, y es el único lugar donde podemos anularlo todo antes de que nos bloqueen. Se movieron. Con rapidez, agachándose, evitando los pasillos fuertemente custodiados. La mente de Lyra corría, calculando cada movimiento, cada decisión. La habían entrenado para momentos como este, para la infiltración, para la huida. Pero había algo en esta misión que la hacía sentir diferente. Ya no solo intentaba sobrevivir. Intentaba cambiar su mundo, cambiar el futuro. Finalmente, llegaron a la sala de control principal, una enorme cámara llena de consolas parpadeantes e interfaces complejas. Lyra respiró hondo al entrar, moviéndose rápidamente hacia la terminal central. Isen tenía los ojos muy abiertos mientras observaba la tecnología alienígena que los rodeaba. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Es increíble, murmuró en voz baja. ¿Cómo entiendes todo esto? Está en el código, dijo Lyra, con la voz tan tranquila como sus dedos. Voló sobre la interfaz. Una vez que sepas leerlo, se aclarará. Conectó su dispositivo a la red Sturan y comenzó el proceso de hackear sus sistemas. La consola cobró vida, con luces parpadeando mientras sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, eludiendo protocolos de seguridad, anulando barreras y entrando en la computadora principal. Pero mientras trabajaba, Lyra sentía que la presión aumentaba. Sabía que los Suran pronto detectarían la brecha. Era solo cuestión de tiempo antes de que enviaran refuerzos. ¿Cuánto faltaba?, preguntó Isen con voz tensa. Solo unos segundos más, respondió Lyra, con la voz apenas por encima de un susurro. De repente, la nave tembló violentamente y el corazón de Lyra dio un vuelco. Los cazadores habían descubierto la brecha. Estaban contraatacando. Están enviando refuerzos, murmuró. Tenemos que darnos prisa. Con una última pulsación de tecla, Lyra activó la secuencia de anulación. Las luces del centro de mando parpadearon y el zumbido de los sistemas de la nave se entrecortó. Por un instante, todo pareció quedar suspendido en el aire. El equilibrio. Entonces, las armas de la nave se desconectaron. La tensión en el aire se alivió solo un poco. Lyra se permitió un breve momento de alivio antes de volverse hacia Isen. Está hecho. Hemos neutralizado sus armas. Tenemos que salir de aquí ahora. No esperaron ni un segundo más. Mientras Lyra se movía para abrir camino, toda la nave se sacudió de nuevo. Esta vez con más violencia. Los Suran los habían encontrado. No tenían más tiempo que perder. «Muévanse», gritó Lyra, y Isen la siguió sin dudarlo. Los pasillos eran caóticos ahora, las alarmas sonaban, las luces rojas parpadeaban mientras comenzaba la secuencia de autodestrucción de la nave. La mente de Lyra corría. Sabía que no podían permitirse que los Suran se recuperaran, pero también sabía que el tiempo corría. Corrían más rápido ahora, cada paso más, desesperados que el anterior. La gravedad de la situación se hizo aún más evidente al llegar al exterior de la nave. La nave de Lyra esperaba justo al otro lado del puerto de atraque. Las fuerzas de Satán se acercaban, y en la nave de mando era un caos.
La cuenta atrás para la autodestrucción llegaba a sus últimos minutos. Lyra no dudó. Sabía que no les quedaba tiempo. Al llegar a la entrada de la nave, Lyra activó rápidamente los motores. Las puertas se cerraron de golpe y el familiar zumbido de los sistemas de energía de su nave llenó el aire. Isen la miró sin aliento y con los ojos como platos. ¿Lo logramos?, preguntó. Lyra no respondió de inmediato. Sus manos estaban firmes en los controles. Podía sentir cómo se activaban los sistemas de la nave, abriendo su ruta de escape ante ellos. Todavía no hemos salido, pero estamos cerca. Justo cuando las fuerzas turanas llegaban al puerto de atraque, Lyra accionó los propulsores, lanzando su nave al espacio. La nave de mando explotó tras ellos en un destello de luz. La onda expansiva reverberó en el vacío. Los uranos habían perdido, al menos por ahora. Mientras se alejaban a toda velocidad, Isen exhaló bruscamente, la adrenalina abandonando lentamente su cuerpo. Lo logramos. Lyra miró a él, con expresión indescifrable. Hemos llegado hasta aquí, pero la guerra no ha terminado. Hay más por hacer. Isen asintió, comprendiendo que esto era solo el principio. El mundo que acababan de salvar era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo más complejo de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Mientras Lyra establecía un nuevo rumbo hacia lo desconocido, sintió una extraña sensación de paz que la invadía. Pasara lo que pasara después, tenía una cosa segura: ya no estaba sola. Y juntos podrían afrontar lo que les deparara el futuro.